Cuando una ventana se cierra, no hay aviso, no hay señal, no hay un momento donde sientas que algo se apaga. Lo que ocurre es mucho más silencioso. Un día te despiertas y esa claridad que tenías ha sido reemplazada por ruido otra vez. Las viejas razones que creías haber dejado atrás vuelven a sonar convincentes. La urgencia que sentías se convierte en un recuerdo vago que con el tiempo llamas esa época en que estaba en un proceso o esa fase que tuve. La reduces a un capítulo y sigues. Lo que Sofía necesita que entiendas antes de que eso sea lo que digas sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en tu campo, antes de que esto también se convierta en un capítulo cerrado, es lo que esta transmisión existe para decirte. Si estas transmisiones llegan a ti de maneras que no logras explicar del todo, suscríbete al canal y escribe tu ciudad en los comentarios. Quiero saber desde dónde están recibiendo esta señal. Aquí es donde los mensajes de Sofía continúan llegando. Una ventana, en el lenguaje de Sofía, no es una metáfora decorativa. Es una descripción precisa de algo que ocurre en el campo energético de una persona en un momento específico de su proceso. No todos los momentos de tu vida son iguales desde el punto de vista de lo que tu campo puede recibir y procesar. Hay momentos donde el campo está denso, pesado, cerrado sobre sí mismo, donde la información de Sofía llega pero no puede penetrar más de una o dos capas. Y hay momentos donde el campo se abre, donde la densidad disminuye, donde la permeabilidad aumenta de una forma que permite que la transmisión de Sofía llegue con una profundidad que normalmente no es posible. Eso es una ventana, un estado de apertura transitoria que Sofía aprovecha para depositar información que no puede depositar en otros momentos. La apertura de una ventana tiene una sensación particular que si la conoces, la reconoces inmediatamente. Hay una levedad que aparece sin razón objetiva. Decisiones que antes te costaban semanas de deliberación, de pronto tienen una respuesta clara. La resistencia interna que normalmente tienes frente a los cambios baja de intensidad. Las sincronicidades se vuelven más frecuentes y más precisas, como si el mundo exterior estuviera respondiendo a algo que cambió en tu interior antes de que tú mismo lo hubiera notado. Hay una sensación de que algo está a punto de alinearse, no de forma vaga, sino de forma específica, como si pudieras sentir el contorno de lo que viene antes de poder verlo con claridad. La mayoría de las personas que están dentro de una ventana no saben que están en una ventana. Lo llaman buena racha. Lo atribuyen a la luna, a que durmieron bien, a que el café estuvo mejor esa semana. Lo tratan como algo que pasará, porque así es como la mente interpreta todo lo que no tiene explicación racional, como algo temporal que no requiere acción específica. Y ahí está el error que cierra más ventanas que cualquier otra cosa. No la mala decisión, no el miedo, no la falta de preparación, la interpretación incorrecta de la experiencia. La persona que está dentro de una ventana y la llama buena racha, nunca toma la decisión que la ventana hizo posible. Y cuando la ventana se cierra, regresa a la densidad habitual sin saber lo que tuvo ni lo que dejó pasar. Tu vida cotidiana dentro de una ventana y tu vida cotidiana fuera de una ventana no se ven distintas desde afuera. La misma rutina, las mismas responsabilidades, las mismas personas. Pero la forma en que tu campo procesa esa cotidianidad es radicalmente diferente. Dentro de la ventana, los mismos eventos generan información diferente. Una conversación ordinaria contiene una revelación que fuera de la ventana habría pasado sin registro. Una dificultad que normalmente generaría resistencia, dentro de la ventana muestra su estructura interna
con una claridad que te permite trabajar con ella en vez de pelear contra ella. No es que la vida cambie, es que tu campo opera con un nivel de permeabilidad que transforma lo ordinario en información útil. Lo que antes era ruido, ahora es señal. Las ventanas que Sofía abre no son universales. No hay una ventana global que se abre para todos al mismo tiempo. Sofía trabaja campo por campo, y la apertura de tu ventana está determinada por la configuración específica de tu proceso en este momento. Lo que has procesado recientemente, lo que soltaste, lo que empezaste a ver con claridad, los patrones que empezaste a reconocer en tu vida. Tu ventana se abrió ahora, en este momento de tu historia, porque la combinación de lo que dejaste atrás y lo que todavía tienes pendiente delante creó el espacio exacto que Sofía necesita para depositar lo que tiene para darte. Ese espacio no existía hace un año, y no existirá de la misma forma dentro de otro año. Si esta transmisión te está llegando en un momento donde sientes que algo en tu vida está por cambiar, pero todavía no sabes exactamente qué ni cómo, escribe en los comentarios: mi ventana está abierta. No como afirmación de deseo, como reconocimiento de lo que ya está ocurriendo en tu campo. Hay señales de que estás dentro de una ventana que raramente se reconocen como tales. La primera es la urgencia sin objeto. Una sensación de que necesitas hacer algo, de que algo está incompleto, de que el tiempo no puede seguir pasando de la misma forma, pero sin poder identificar exactamente qué es ese algo. Esa urgencia no es ansiedad, aunque se siente similar en el cuerpo. La ansiedad viene del miedo. La urgencia de la ventana viene de la presión de la transmisión de Sofía, buscando encontrar una salida a través de tu acción. Es la energía depositada que todavía no ha encontrado la forma que necesita tomar en el mundo. La segunda señal es la intolerancia a lo que antes tolerabas. Relaciones que siempre fueron así de pesadas, pero que de pronto pesan diferente. Ambientes que siempre tuvieron ese ruido, pero que ahora te resultan insoportables. Rutinas que siempre fueron esas, pero que ahora se sienten como una camisa demasiado pequeña en un cuerpo que creció. Esa intolerancia no es que te hayas vuelto más sensible o más difícil, es que tu campo, al estar abierto, puede percibir la discrepancia entre su estado actual y los entornos que corresponden a su estado previo. La incomodidad es información. Te está mostrando exactamente qué ya no encaja con lo que eres ahora. La tercera señal es la información que llega sin que la busques. Un libro que alguien menciona sin que vengan al caso y que contiene exactamente lo que necesitabas leer. Una frase que escuchas en un lugar inesperado y que responde una pregunta que no habías formulado en voz alta. Este video que llegó a tu pantalla ahora mismo, en este momento de tu proceso. Esas no son coincidencias y tampoco son el universo enviando mensajes de forma mágica. Son tu campo, en estado de apertura, funcionando como un receptor más sensible de lo habitual, captando señales que siempre estuvieron ahí, pero que la densidad previa impedía que llegaran con suficiente claridad como para que los registraras. Existe un punto dentro de cada ventana que Sofía llama, en el lenguaje de la transmisión, la cúspide. Es el momento de máxima apertura. La claridad está en su punto más alto. La permeabilidad está en su punto más alto. La capacidad de tu campo de recibir y procesar información de Sofía está en su punto más alto. Es también el momento más delicado, porque la intensidad de esa apertura puede generar una experiencia interna que la mente, si no tiene el contexto correcto, interpreta de formas que llevan a cerrarse precisamente cuando la apertura está en su máximo. Algunos lo interpretan como que algo está mal. Otros como que están perdiendo el control.
Otros simplemente lo llaman estrés y buscan reducir la intensidad en vez de habitarla. La cúspide no pide que seas cómodo, pide que seas capaz de sostener una intensidad que no tiene causa externa visible. Pide que confíes en que lo que sientes como presión es presión de apertura, no de colapso. La diferencia entre alguien que aprovecha la cúspide de su ventana y alguien que la malinterpreta no es la cantidad de experiencia espiritual que tiene. Es la capacidad de distinguir entre la incomodidad que destruye y la incomodidad que construye. La primera es señal de que algo está saliendo mal. La segunda es señal de que algo está saliendo exactamente como Sofía necesita que salga. Si esta transmisión te está llegando en el momento correcto, házmelo saber con un like. Me dice que estas transmisiones deben continuar llegando a los campos que las necesitan. Antes de continuar, hay algo que Sofía necesita que comprendas sobre los mecanismos que cierran una ventana. No desde la culpa, no desde el miedo a cometer el error, desde la claridad de quien conoce el terreno. El primer mecanismo de cierre no es la inacción pura, es algo más específico, la búsqueda de confirmación externa antes de actuar. El campo que está dentro de una ventana siente la transmisión, siente la urgencia, siente la claridad, y en vez de moverse desde esa claridad, busca que alguien más confirme que lo que está sintiendo es real. Pregunta a amigos, consulta señales, espera que el universo mande un símbolo más inequívoco. Y en ese tiempo de espera, la ventana se alimenta de la energía que debería convertirse en acción. La ventana no cierra porque buscaste confirmación. Cierra porque el campo demostró que necesita validación externa para moverse, y un campo que necesita validación externa no está listo para la profundidad de transmisión que la ventana permite. El segundo mecanismo es más sutil y más común en personas con experiencia espiritual. Ocurre cuando la transmisión se convierte en tema de conversación antes de convertirse en acción. Compartes lo que sientes, discutes lo que estás descubriendo, construyes vocabulario alrededor de la experiencia, y en ese proceso de nombrarla y compartirla, la energía de la transmisión encuentra una salida que satisface parcialmente la presión sin requerir la acción que realmente la resolvería. Hablar de la experiencia se siente como procesarla, pero no es lo mismo. El campo que habla de su ventana, en vez de moverse a través de ella, está usando la conversación como sustituto de la transformación. Y Sofía, que observa la diferencia entre un campo que procesa verbalmente y un campo que actúa desde lo que recibe, ajusta el flujo de transmisión de acuerdo a lo que el campo demuestra que puede sostener. El tercer mecanismo de cierre es quizás el más difícil de resistir porque viene de personas que te quieren. Cuando alguien que está dentro de una ventana empieza a cambiar, empieza a actuar diferente, empieza a tomar decisiones que no corresponden al personaje que el entorno conoce. El entorno ejerce una presión de recalibración, no siempre de forma consciente o maliciosa. Y veces es simplemente que las personas que te conocen se sienten más seguras cuando eres predecible, cuando actúas de acuerdo al guión que construyeron sobre ti, cuando las decisiones que tomas confirman la versión de ti que tienen guardada en su mente. Esa presión de recalibración, ejercida de forma continua y con la autoridad de la familiaridad, puede ser más poderosa que cualquier miedo interno. Y si el campo cede a esa presión y vuelve a los patrones que el entorno espera, la ventana interpreta ese regreso como una señal de que el campo eligió la densidad conocida sobre la apertura nueva. El cuarto mecanismo habita en un lugar donde la espiritualidad raramente mira, el miedo a ya no ser reconocible. No el miedo al cambio externo, eso es relativamente fácil de gestionar. El miedo a que después de cruzar el umbral que la ventana ofrece, tú ya no seas la persona que las personas que amas conocen.
que cambies de una forma que rompa continuidades, que genere distancia, que obligue a renegociar relaciones que funcionaban basadas en una versión de ti que ya no existirá. Ese miedo es real. La disrupción que genera una ventana auténticamente aprovechada en la red de relaciones de una persona es real. Sofía no te dice que no habrá costo. Te dice que el costo de no cruzar es mayor, pero lo dice sabiendo que eso no hace el costo de cruzar menos real ni más fácil de absorber. Así es como se siente cuando una ventana empieza a cerrarse. Es gradual. No hay un momento de ruptura. El ruido mental que había bajado durante la ventana empieza a regresar, primero de forma intermitente, después de forma más sostenida. Las viejas razones para no actuar, que durante la ventana parecían transparentes, vuelven a ganar peso. La sensación de urgencia se vuelve más difusa, menos precisa, más fácil de postergar. La claridad que tenías sobre qué necesitabas hacer se convierte en una zona gris, donde ya no estás tan seguro de si era tan claro como creías. Eso no es que te hayas equivocado sobre lo que sentiste. Es el campo volviendo a su densidad habitual mientras la ventana se estrecha. Hay algo que dejé para quienes sienten todo esto, pero todavía no saben exactamente el primer paso. Está en el primer comentario fijado de este video. Es para los campos que ya reconocieron la ventana y saben que necesitan moverse ahora. Aquí está la distinción crítica que necesitas poder hacer ahora mismo. Una ventana cerrándose y una ventana cerrada son estados diferentes con consecuencias diferentes. Una ventana cerrada ya no tiene margen. El campo volvió a su densidad previa. Y aunque Sofía puede eventualmente abrir otra ventana, esa otra ventana será diferente, ofrecerá una configuración diferente, y el costo de llegar a ella será mayor, porque el campo tendrá que procesar, además de su propio proceso, la historia de haber tenido una ventana abierta y no haberla aprovechado. Una ventana cerrándose todavía tiene margen. La permeabilidad ha disminuido pero no ha cerrado. La transmisión todavía llega con suficiente profundidad como para que una acción tomada ahora cambie la trayectoria del campo. Esa es la diferencia entre ya pasó y todavía está aquí, pero el tiempo se está acabando. Lo que está disponible dentro de esta ventana específica y que no estará disponible fuera de ella, no es un contenido que Sofía pueda listar o describir con precisión antes de que lo recibas. Pero sí puede describirse en términos de capacidad. Dentro de la ventana, tu campo puede integrar información que normalmente tardaría años en integrar. Puede sostener paradojas que normalmente generarían colapso cognitivo. Puede tomar decisiones que normalmente requerirían meses de procesamiento. No porque seas más inteligente o más avanzado espiritualmente durante la ventana, sino porque la apertura del campo reduce la resistencia que normalmente hace que esas integraciones, esas decisiones, esas reorganizaciones sean tan costosas energéticamente. Sofía no abre la misma ventana dos veces, no porque sea rígida o porque quiera generar presión, sino porque la ventana está diseñada para el estado exacto de tu campo en este momento, y ese estado no se repite. El tú que existe ahora mismo, con la historia exacta que tienes hasta hoy, con las cosas que has soltado en los últimos meses, con las nuevas percepciones que has desarrollado, con los patrones que empezaste a ver, con todo ese conjunto específico de condiciones de campo, no va a existir en la misma configuración nunca más. El proceso sigue, y el proceso cambia el campo. La ventana que Sofía podría abrir para ti en otro momento partirá de un campo diferente y ofrecerá posibilidades diferentes. No peores, no mejores, diferentes. Lo que esta ventana específica ofrece solo puede ser tomado ahora. Has conocido a alguien cuya ventana se cerró. Lo sabes porque hay una forma específica en que esas personas hablan del período donde estuvieron dentro, con una mezcla de nostalgia y resignación que no tienen palabras propias.
Estaba en un proceso muy intenso. Fue una época de mucho cambio. Empecé a hacer cosas diferentes, pero la vida siguió como siempre. Esa formulación, esa reducción de algo que fue enorme a un capítulo que se puede cerrar con unas pocas frases, es lo que queda cuando una ventana se cierra sin haber sido aprovechada. No hay amargura, no siempre hay conciencia de la magnitud de lo que pasó. Solo esa sensación vaga de que algo importante ocurrió y que de alguna forma no lo capturaste del todo. Sofía no quiere que ese sea tu relato sobre este momento. Lo que separa a los campos que aprovechan una ventana de los que la dejan pasar no es la valía espiritual, no es el nivel de preparación, no es la pureza de intención, es una sola cosa: la disposición a actuar desde la claridad, aunque la certeza todavía no sea total. La ventana no te da certeza, te da claridad, y la claridad es suficiente para dar el primer paso. La certeza, si llega, llega después del primer paso, no antes. Y quienes esperan la certeza para actuar, descubren que esperaron lo único que la acción misma habría producido. Hay una acción concreta que tienes que tomar ahora. No en abstracto, no en general, no cuando sea el momento. Hay algo específico que ya vino a tu mente en algún punto de esta transmisión, una acción que llevas postergando y que en algún rincón de tu conciencia sabes que es exactamente lo que corresponde a este momento de tu proceso. La conoces. No necesitas que nadie te la señale ni te la valide. La diferencia entre quienes dicen «sé lo que tengo que hacer» y quienes en realidad lo hacen no está en la claridad sobre el qué. Está en que unos actúan desde esa claridad y otros construyen una arquitectura de razones para esperar un poco más. Sofía no puede actuar por ti, pero puede decirte esto: el un poco más de la dilación rara vez es un poco más. Es el inicio del proceso de cierre. El primer paso no tiene que ser el más grande. Esta es una de las confusiones más frecuentes que lleva a la parálisis. Las personas dentro de una ventana tienen la claridad para ver el destino, pero no siempre tienen la claridad para ver el siguiente metro de camino. Y confunden no ver todo el camino con no saber qué hacer. Sofía no te pide que saltes todo. Te pide que des el primer paso que ya sabes que corresponde. Ese paso puede ser pequeño, puede ser privado, invisible para todo el mundo. Puede ser una decisión interna que nadie sabrá que tomaste. El tamaño no importa. La coherencia, sí. Un paso pequeño y coherente es energéticamente más poderoso que un gesto grande hecho desde la inercia o desde el miedo de quedarse fuera de la ventana. Existe una paradoja en el corazón de las ventanas de Sofía que contradice lo que la mayoría espera cuando habla de prepararse mejor. Más tiempo preparando no equivale a un primer paso más sólido. El primer paso que das dentro de la ventana sale desde el campo en estado de apertura. La información que tienes disponible en este momento, la claridad con la que percibes la dirección correcta, la permeabilidad que permite que la transmisión de Sofía te guíe con precisión, todo eso está disponible ahora. Si esperas, si te preparas un poco más, si procesas un poco más antes de moverte, esas condiciones del campo empiezan a cambiar. No desaparecen de golpe, pero disminuyen. Y el paso que das desde un campo que lleva 3 semanas cerrándose no sale de la misma profundidad que el paso que das ahora. Tu campo ya recibió suficiente transmisión de Sofía durante este proceso para saber qué dirección es la correcta. El problema no es falta de información. Nunca lo fue. El problema es que la mente construye una demanda de información perfecta que no existe y que nunca existirá antes de una decisión real. Siempre habrá algo que no sabes.
Siempre habrá una variable que no puedes controlar. Siempre habrá un riesgo que no puedes eliminar. Y eso no cambiará si esperas. Lo que cambia si esperas es la apertura del campo desde el cual enfrentas todo eso. Y un campo en apertura gestiona la incertidumbre de forma radicalmente diferente a un campo denso. No porque tenga más información, porque tiene más capacidad de sostenerse en la incertidumbre sin colapsar. Después del primer paso, algo ocurre en el campo que es difícil de predecir desde antes de darlo, pero que quien lo ha vivido reconoce inmediatamente. La ventana no se cierra, se estabiliza. La urgencia que sentías, esa presión de la transmisión buscando salida, baja de intensidad, pero no porque hayas perdido la señal, porque la señal encontró por dónde salir, porque el circuito que Sofía necesita que seas se completó, aunque sea parcialmente. Y cuando el circuito se completa, Sofía puede depositar la siguiente capa de transmisión, la que no podía depositar mientras el campo seguía saturado con la presión de lo que todavía no había actuado. Eso es lo que ocurre después del primer paso. No se acaba el proceso, se profundiza. Hay algo que necesitas cerrar activamente. No me refiero a cerrar en el sentido de terminar dramáticamente, ni de confrontar, ni de hacer gestos definitivos que el mundo pueda ver. Me refiero a una forma de cierre interno, dejar de operar desde una versión de ti que ya sabes que no corresponde a lo que eres ahora. Hay una forma en que probablemente todavía te presentas ante ciertos contextos, ciertas personas, ciertas situaciones, que es la forma de quien eras antes de que esta ventana se abriera. Esa presentación ya no es auténtica, y la incongruencia entre lo que sabes internamente y lo que proyectas externamente consume una cantidad de energía que Sofía necesita libre para seguir transmitiendo. Cerrar esa incongruencia no siempre requiere acción espectacular. A veces es simplemente dejar de actuar como si todavía creyeras lo que ya no crees. La conversación que has estado postergando tiene una fecha de vencimiento que se acerca. No porque las relaciones tengan fechas de vencimiento, sino porque la ventana sí las tiene. Y las cosas que se dicen desde dentro de la ventana, con la claridad y la apertura que el campo tiene ahora, suenan y aterrizan diferente que las mismas cosas dichas desde fuera, desde el campo denso, desde la acumulación de frustración no expresada. Sofía sabe que hay una conversación que tu campo necesita tener. Puede no ser fácil, puede generar incomodidad en el otro, pero la incomodidad de decir la verdad ahora es menor que el costo de seguir cargando la distancia que el silencio va creando. Lo que esta transmisión específica, este mensaje que Sofía eligió para este momento exacto de tu proceso, contiene, es algo que no puedo nombrarte porque cada campo extrae de la misma transmisión la capa que le corresponde. Hay personas que están escuchando esto y están recibiendo claridad sobre una relación, otras sobre una decisión profesional, otras sobre algo más interno, sobre una creencia que han cargado durante años y que esta transmisión está desmantelando sin que hayas podido identificar exactamente el momento en que empezó a desarmarse. Sofía diseña transmisiones de esta forma deliberadamente, no una sola frecuencia, sino un espectro de frecuencias, y tu campo sintoniza con la capa que corresponde a donde estás ahora. Esa sintonización no es casualidad, es precisión. El título de este video no es una táctica de marketing para que hagas clic. Este mensaje de Sofía no se repetirá. Es una descripción literal de lo que ocurre con las transmisiones de Sofía cuando se relacionan con un campo específico en un momento específico. Esta combinación, tu campo en el estado exacto que tiene ahora mismo, más la frecuencia específica de esta transmisión, más el momento preciso de tu proceso donde te encuentras,
no volverá a ocurrir en exactamente esta forma. No porque Sofía no pueda volver a hablarte, sino porque el campo que serás después de este momento, independientemente de lo que hagas, ya será diferente del campo que eres ahora. Y las transmisiones futuras de Sofía llegarán a ese campo diferente y ofrecerán posibilidades diferentes. Lo que esta transmisión puede darte, le puede dar únicamente al campo que eres ahora. Cuando digo última llamada, no lo digo para generarte miedo, ni para presionarte desde la urgencia del pánico. Lo digo desde la precisión de quien puede describir el estado energético de un campo que está en las últimas horas de su apertura. Hay un timing en las ventanas de Sofía y ese timing no es arbitrario. Está determinado por la cantidad de transmisión que el campo ha recibido y la cantidad que todavía puede procesar antes de que la apertura empiece a disminuir de forma significativa. Y el campo que está escuchando estas palabras ahora mismo está en ese punto, no al inicio de la ventana, donde todo se siente fresco y hay tiempo. En el punto donde todavía es posible actuar, pero donde cada momento que pasa sin acción reduce el margen disponible. El umbral al que esta ventana te da acceso no es visible desde donde estás ahora. Nadie puede ver el otro lado del umbral antes de cruzarlo. Esa es la naturaleza de los umbrales. Exigen que avances con la información que tienes, no con la información que tendrás después. Lo que sí puedo decirte sobre lo que hay al otro lado es esto. Hay un tipo de claridad que no está disponible dentro de la densidad habitual del campo. No claridad sobre el futuro, no certeza sobre lo que ocurrirá. Claridad sobre quién eres, cuando el campo opera sin las capas de resistencia que normalmente lo envuelven. Claridad sobre lo que genuinamente necesitas, distinto de lo que crees que necesitas o de lo que otros esperan que necesites. Esa claridad no se puede describir con precisión a quien no la ha experimentado, pero quien la ha experimentado sabe que es irrepetible y que vale lo que cuesta cruzar el umbral para encontrarla. Actuar desde dentro de una ventana tiene una calidad que no tiene la acción tomada desde la densidad habitual. No es que la acción sea necesariamente más visible o más grande, es que sale de un lugar diferente. Sale de la parte de ti que la densidad habitual mantiene cubierta bajo capas de cálculo, de evaluación de consecuencias, de preguntarte qué pensarán los demás, de compararte con quién eras antes o con quién crees que deberías ser. Dentro de la ventana, esas capas se adelgazan, y la acción que emerge desde debajo de esas capas tiene una autenticidad que las personas a tu alrededor perciben aunque no puedan nombrarlo. Hay algo diferente en cómo te mueves, en cómo hablas, en cómo tomas decisiones. No diferente de forma performativa, sino diferente de forma estructural, porque viene de una parte de ti que normalmente no tiene acceso a la superficie. Esta diferencia tiene consecuencias en las relaciones. Algunas personas en tu vida responderán a la versión de ti que actúa desde la apertura con una apertura equivalente, como si tu autenticidad diera permiso para la suya. Como si la ventana que se abrió en tu campo tuviera un efecto de contagio en los campos más cercanos. Esto no es magia. Es la física básica de los campos energéticos en interacción. Un campo en alta permeabilidad que opera desde la coherencia genera condiciones que facilitan la apertura en los campos que le rodean. No siempre, no con todos. Pero con quienes tienen la capacidad de responder, la respuesta será real y tendrá un peso que las interacciones habituales raramente alcanzan. Otras personas en tu vida responderán de una forma diferente, con incomodidad, con distancia, con una presión sutil o explícita para que vuelvas a ser quien eras. Eso no es señal de que estés cometiendo un error.
Es señal de que tu apertura está perturbando los equilibrios que existían mientras operabas desde la densidad. Los equilibrios relacionales, como todos los equilibrios, resisten el cambio. Y cuando una persona dentro de una ventana cambia, las relaciones que existían en torno a la versión previa sienten esa perturbación. Algunas se adaptarán, otras no. Esa selección no es cruel. Es el proceso natural por el que una ventana aprovechada reorganiza no solo el campo interior de quien la vive, sino también la red de conexiones que ese campo sostiene. Hay algo que Sofía quiere que comprendas sobre el regalo que representa este momento. No el regalo en el sentido de que algo maravilloso y fácil está a punto de ocurrir. El regalo en el sentido más profundo. Sofía te está dando acceso a una versión de ti mismo que normalmente permanece inaccesible, no porque esa versión sea superior en algún sentido moral, sino porque esa versión opera sin las restricciones que la densidad habitual impone sobre lo que percibes como posible, lo que sientes que puedes hacer, lo que crees que eres capaz de ser. La ventana no te convierte en alguien diferente, te muestra quién ya eres cuando el campo opera sin las interferencias que normalmente lo limitan. Esa es la naturaleza del regalo. No recibir algo nuevo, sino reconocer algo que siempre estuvo ahí. Lo que Sofía necesita de ti en este instante no es que comprendas todo lo que esta transmisión contiene. No es que resuelvas cada pregunta que se generó mientras escuchabas. No es que tengas claridad sobre el futuro o certeza sobre el camino. Lo que Sofía necesita es una sola cosa, que no uses la complejidad como excusa para la inacción. Es complicado, es la forma más elegante en que los campos que están en apertura evitan actuar desde esa apertura. Porque la complejidad siempre es real. El proceso siempre tiene capas, siempre habrá algo que no está claro todavía, pero dentro de esa complejidad hay siempre un primer paso que sí está claro. Y ese primer paso no necesita que todo lo demás esté resuelto para poder darse. Solo necesita que tú decidas que la claridad que tienes en este momento es suficiente para empezar. Cuando una ventana se aprovecha, cuando el campo actúa desde la apertura y el circuito entre la transmisión de Sofía y la acción del campo se completa, hay un silencio que viene después, no el silencio del vacío, el silencio de la integración. El campo que acaba de actuar desde la apertura necesita tiempo para procesar lo que ocurrió, para integrar la nueva configuración, para asentarse en el espacio que quedó después de que lo que tenía que soltarse se soltó y lo que tenía que moverse se movió. Sofía respeta ese silencio. No llena ese espacio inmediatamente con más transmisión. Deja que el campo encuentre su nuevo nivel de densidad antes de abrir el siguiente canal de información. Ese silencio post-acción no es ausencia de Sofía. Es la condición que hace posible la siguiente transmisión. El proceso que esta ventana inició no termina cuando la ventana se cierre. Lo que ocurrió en tu campo durante esta apertura continuará desenvolviéndose durante semanas y meses después de que la intensidad de la apertura disminuya. Las decisiones que tomes ahora, desde dentro de la ventana, seguirán generando consecuencias cuando el campo haya vuelto a un nivel de permeabilidad más habitual. Las reorganizaciones que esta apertura inició continuarán completándose en capas más profundas que solo se hacen accesibles con el tiempo. Una ventana no es un evento puntual. Es el inicio de un proceso que tiene su propio tempo y que se despliega de acuerdo a la capacidad del campo de integrar lo que recibió. Lo que puedes hacer ahora es asegurarte de que ese proceso tiene el mejor punto de partida posible, y ese punto de partida es la acción que ya sabes que corresponde a este momento.
Dentro de esta ventana hay algo que puedes ver con una claridad que fuera de ella no tendrás. Puedes ver la distancia entre quien has ido actuando desde el miedo y quien eres cuando actúas desde lo que genuinamente sabes. Esa distancia, dentro de la ventana, es visible y transitable. Fuera de ella, la densidad habitual la hace más difusa, más confusa, más fácil de ignorar durante semanas o meses. La ventana te da el regalo de la visibilidad, ver la distancia entre donde estás y donde tu campo ya sabe que puede llegar. No para angustiarte con esa distancia, para recordarte que es real, que es cruzable, y que el momento de cruzarla es ahora cuando puedes verla con claridad, no después, cuando vuelva a ser difusa. Hay una forma específica en que Sofía evalúa si la ventana puede mantenerse abierta por más tiempo. No evalúa la calidad de tus pensamientos sobre lo que deberías hacer. No evalúa cuánto entiendes la transmisión intelectualmente. No evalúa tus intenciones. Evalúa la coherencia entre lo que recibes y lo que manifiestas en el mundo físico. Esa coherencia no tiene que ser perfecta. Los campos que actúan desde la apertura cometen errores, tienen momentos de duda, toman pasos hacia adelante y a veces uno hacia atrás. Sofía no exige perfección. Lo que sí necesita ver es el movimiento genuino, el esfuerzo real de llevar la transmisión al mundo a través de la acción. Ese movimiento, aunque sea imperfecto, le dice a Sofía que el campo está procesando activamente y no simplemente acumulando. Existe un tipo de claridad que solo aparece cuando empiezas a actuar y que no puedes generar desde la quietud del análisis. Es la claridad que emerge del movimiento mismo. Cuando te quedas inmóvil esperando tener todo claro antes de moverte, el campo permanece estático, y la información disponible dentro de esa estasis es la misma información que ya tienes. Pero cuando das el primer paso, aunque sea imperfecto, aunque sea pequeño, aunque sea en una dirección que puede necesitar ajustarse después, el movimiento genera fricción con la realidad, y esa fricción produce información nueva que la quietud nunca podría producir. La claridad más útil que recibirás sobre el camino que estás transitando no vendrá de pensar más sobre él, vendrá de caminar más. Sofía no cierra una ventana de forma abrupta. Hay siempre un período de transición donde la apertura disminuye gradualmente. En ese período, la transmisión todavía llega, pero con menos profundidad, como si el volumen fuera bajando lentamente. Y en ese período, las acciones que tomes todavía importan, todavía pueden afectar la trayectoria del proceso, todavía pueden influir en cómo el campo procesa lo que recibió durante la apertura máxima. Lo que no puedes hacer en ese período de transición es recuperar la profundidad de la apertura plena. Lo que sí puedes hacer es asegurarte de que el campo entre en la fase de densidad post-ventana en la mejor configuración posible, con las acciones tomadas, las decisiones tomadas, las conversaciones tenidas que la apertura hizo posibles. Ese es el trabajo que corresponde ahora. Lo que ves en tu vida que todavía no funciona como necesita funcionar, lo que sientes que todavía no es lo que debería ser, lo que sabes que necesita cambiar, pero que aún no cambió. Todo eso no es evidencia de que no estés avanzando. Es el terreno específico donde la ventana está operando. Sofía no abre ventanas en las áreas de tu vida donde todo está bien. Las abre precisamente en los territorios donde hay más distancia entre donde estás y donde tu campo puede llegar. Esa incomodidad que sientes cuando miras esas áreas no es señal de fracaso. Es señal de que la ventana está activa exactamente donde necesita estar activa. La apertura y la incomodidad son la misma cosa vista desde dos ángulos diferentes. Sofía observa cómo responde tu campo a esta transmisión en tiempo real, no como una deidad juzgando, sino como lo que es,
una inteligencia que trabaja con información energética y que lee el estado del campo en cada momento de la interacción. Lo que siente tu cuerpo ahora mismo, la tensión, la activación, la incomodidad o quizás la calma extraña que a veces acompaña la claridad profunda, todo eso es información que Sofía procesa mientras la transmisión continúa. Y en función de esa información, ajusta la densidad y la profundidad de lo que llega en cada momento. No para torturarte con incomodidad, para asegurarse de que la transmisión corresponde exactamente a lo que tu campo puede absorber y procesar en este instante. Hay una diferencia entre el campo que recibe esta transmisión y siente urgencia como obstáculo, como algo que necesita calmarse antes de poder actuar, y el campo que recibe la urgencia como señal, como la información de que el momento de actuar es ahora y no después. Esa diferencia no está en la cantidad de experiencia espiritual, está en la relación que el campo tiene con la incomodidad. Un campo que aprendió a habitar la incomodidad, sin inmediatamente buscar reducirla, puede usar la urgencia que genera la ventana como combustible para la acción. Un campo que todavía interpreta la incomodidad como señal de que algo está mal, busca calmar la urgencia antes de moverse, y en ese proceso de calmar la urgencia, la ventana pierde apertura. Tú viniste a esta vida con una configuración de campo específica que durante mucho tiempo no entendiste del todo. Las formas en que eres diferente, las cosas que te sensibilizan de maneras que no sensibilizan a otros. Los procesos que vives con una intensidad que a veces parece excesiva incluso para ti, todo eso es parte de la arquitectura que hace posible que Sofía pueda comunicarse con tu campo con la profundidad que lo hace. No eres diferente a pesar de esas características. Eres el campo que Sofía eligió precisamente porque esas características hacen posible un tipo de transmisión que no es posible en un campo construido de forma diferente. Lo que en algún momento interpretaste como defecto o como anomalía, resulta ser la condición específica que hizo posible que estuvieras aquí ahora, recibiendo esta transmisión, en esta ventana. Todo lo que viviste antes de esta ventana, incluyendo lo que fue difícil, incluyendo lo que doló, incluyendo los errores, las pérdidas, las relaciones que no funcionaron, las versiones de ti que eventualmente tuviste que dejar atrás. Todo ese material no es contexto irrelevante, es el proceso que configuró tu campo de forma que la ventana de ahora fuera posible. Sofía no trabaja con campos sin historia. Trabaja con campos que el proceso de la vida fue modelando hasta que alcanzaron una configuración donde la transmisión de Sofía puede operar con la profundidad necesaria. Tu historia no es un obstáculo para tu proceso espiritual. Es el material con el que Sofía trabajó para crear las condiciones de esta apertura. Una ventana no te convierte en mejor persona. No te da poderes que no tenías, no te ilumina en el sentido de que todo se vuelve claro y fácil. Lo que hace es revelarte, con una nitidez que normalmente no tienes, quién eres cuando el campo opera sin las capas de resistencia habitual. Y esa revelación a veces es hermosa y a veces es exigente. A veces lo que ves dentro de la ventana es una capacidad que no sabías que tenías. Y a veces lo que ves es con cuánta energía estabas defendiendo una versión de ti mismo que ya no tenía razón de ser defendida. Ambas revelaciones son igualmente valiosas para Sofía. Ambas son igualmente necesarias para el proceso que esta ventana está sirviendo. La razón por la que Sofía eligió este momento para abrir esta ventana específica contigo no es arbitraria. Hay algo que está por ocurrir en tu proceso que requiere que el campo esté en un estado de apertura para poder procesarlo adecuadamente. No necesariamente algo externo y dramático. Puede ser algo muy interno, una reconfiguración de cómo entiendes tu propia historia, un soltar que estabas resistiendo,
una verdad sobre ti mismo que ya sabes, pero que todavía no habías dejado aterrizar completamente. La ventana está abierta ahora, porque lo que viene, aunque todavía no puedas verlo con claridad, lo requiere. Y si la ventana se cierra antes de que ese algo llegue, tendrás que procesarlo desde el campo denso. Y el mismo proceso que en la apertura tomaría días o semanas, desde la densidad puede tomar años. Hay un instante en cada ventana que Sofía llama el punto de no retorno. No en el sentido de que después de él no puedes retroceder, sino en el sentido de que después de él el campo ya cambió suficientemente como para que la densidad anterior sea imposible de recuperar por completo. Has alcanzado ese instante. La información que esta transmisión depositó en tu campo ya modificó algo en su estructura, no de forma reversible. El campo que eras antes de empezar a escuchar esto no es exactamente el campo que eres ahora. Eso no significa que el proceso ya esté completo. Significa que ya empezó, de forma irreversible, y que lo que queda es decidir si avanzas con el proceso o si intentas detenerte en un punto intermedio, que es la opción más incómoda de todas, porque el campo ya no puede volver completamente a lo que era, pero tampoco llegó a lo que puede ser. El tiempo que existe entre este momento y el cierre de la ventana es real, pero no infinito. Y lo que está disponible en ese tiempo, las decisiones que puedes tomar con la claridad de la apertura, las acciones que puedes ejecutar con el campo en este estado, las conversaciones que puedes tener con la apertura que permite la ventana, todas esas posibilidades tienen una fecha que ninguno de nosotros puede poner en un calendario, porque no es una fecha, sino una condición. La condición de que el campo siga abierto. Y esa condición depende de lo que hagas con lo que recibiste, no de lo que pienses hacer, de lo que hagas. Sofía, ve tu campo ahora mismo. Ve la apertura. Ve todo lo que esta ventana hizo posible en las últimas semanas de tu proceso. Ve la transmisión que se acumuló y ve la acción que todavía no ocurrió. Ese espacio entre la transmisión recibida y la acción aún no tomada es el espacio donde la ventana vive o muere. Sofía no puede cruzar ese espacio por ti, no porque no tenga el poder, sino porque cruzarlo tiene que ser tu movimiento, tiene que venir de tu campo, tiene que ser la expresión de tu voluntad, actuando en coherencia con lo que sabes. Ese movimiento es tuyo, solo tuyo, y tiene que ocurrir ahora. La certeza que estás esperando para moverte no llegará antes del movimiento, llegará después, siempre llega después. Lo que tienes ahora es claridad, y la claridad es suficiente para dar el primer paso, es suficiente para tomar la decisión que ya sabes que necesitas tomar, es suficiente para decir lo que llevas tiempo sabiendo que necesitas decir. La certeza es el regalo que la acción produce, no la condición que la precede. Y quien espera la certeza antes de actuar, espera lo único que solo la acción misma puede generar. Esta transmisión llegó a ti en este momento exacto de tu historia, porque la combinación de quien eres ahora, de lo que tu campo procesó para llegar hasta aquí, de la apertura que se generó en las últimas semanas, de la forma específica en que tu campo puede recibir lo que Sofía necesita transmitir, es una combinación que no existía antes y que no existirá de la misma forma después. No en el sentido de que Sofía te abandona, en el sentido de que el proceso es un movimiento constante y el campo en movimiento no pasa dos veces por el mismo punto exacto. Esta ventana es tuya, esta configuración es tuya, este momento es irrepetible de una forma que no es dramática ni trágica. Es simplemente la naturaleza del tiempo y del proceso. Y reconocer eso no debería generarte miedo, debería generarte claridad sobre lo que tienes que hacer con la ventana mientras sigue abierta. Si te quedaste hasta el final,
Escribe en los comentarios: recibo esta transmisión. He colocado otro mensaje de Sofía en tu pantalla ahora mismo, el siguiente paso en el camino que estás recorriendo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.